Yo sí quiero decirle al país y partir de la afirmación de que el cargo por confiabilidad para el sector hidráulico es un robo. Y es un robo que debemos superar desde ya. Debimos superarlo hace mucho tiempo, pero es un robo que le implica, por lo menos en el año 2024, con las cifras que tenemos, el 10% de la tarifa de energía. No está bien que hablemos aquí de miles de billones de pesos. Yo tengo unas cifras distintas, senadora, las que usted ha presentado, y quisiera que las contrastáramos, la información que hemos recibido desde el ministerio con la información que hemos recibido de XM, porque resulta que no cuadran. Y no puede ser que la información que nos dé XM no sea la misma que nos dé el ministerio. Algo no está bien, señor ministro. Darle su bienvenida a esta comisión, que es la primera vez que nos acompañe, no porque quiera que nos acompañe muchas veces más, sino porque este es un debate que merece su compañía. Y sobre todo porque las conclusiones que queremos, señor ministro, si me ponen la presentación, por favor, porque de las conclusiones que queremos, señor ministro, definitivamente es que se acabe el cargo por confiabilidad para el sector hidráulico del país. ¿Y por qué creo que se debe acabar? Señores de XM, señores periodistas y para todo el país, porque ninguna fuente de energía sujeta a variabilidad climática puede ser confiable en tiempos de crisis climática. Ninguna, y lo repito, ninguna fuente de energía sujeta a la variabilidad climática puede ser generadora de confianza energética, puede garantizar un abastecimiento específico en tiempos de escasez. No lo puede hacer, va contra la razón, va contra el sentido común. Y es que en tiempos de escasez de agua, por eso estoy hablando específicamente del sector hidráulico, no puede ser que nos digan, nos salimos a rebuscar ese cargo para cumplir el cargo por confiabilidad y entonces se rebuscan de cualquier forma. Y nosotros ya pagamos de manera anticipada y pagamos de manera fija y pagamos muchísimo dinero. Para que nos vengan a decir que entonces hoy la energía hidráulica puede ser una garantía para el país. No lo es, y no lo es porque en tiempos de crisis climática no sabemos cuándo va a llover. No sabemos cuándo va a haber grandes periodos de escasez de agua. Así que este cargo por confiabilidad solo puede ser para la geotermia, solo puede ser para los hidrocarburos. Esa es la realidad. ¿Que queremos una transición energética? Sí, pero la queremos con los pies en la tierra. La queremos sin especulación. La queremos con la claridad de lo que tenemos en el país. No simplemente con decirnos que le estamos haciendo un regalo, ojo con las cifras, multimillonario a grandes empresas de este país. Este cargo por confiabilidad debería habernos llevado a la certeza, y por eso la pregunta que les traigo en esa diapositiva. Debería habernos llevado a la certeza, y lo decía ahorita el senador José David Name, de eliminar el riesgo por racionamiento. Pues no se eliminó. Desde que se creó el cargo por confiabilidad, ¿estamos seguros de que no ha habido riesgo por racionamiento? Ha habido un montón de épocas en las que ha habido riesgo por racionamiento y seguimos pagando el cargo por confiabilidad. Cada usuario lo paga. No solamente el usuario residencial, también el usuario industrial. También paga el usuario industrial. Así que todos tendríamos que unirnos en una sola voz para no pagar lo injusto. Para no pagar lo injusto que solo llega a las arcas de unos pocos. No se está generando esa seguridad energética que nos prometieron con ese cargo por confiabilidad. ¿Y cómo demostramos la respuesta a esta pregunta? Lo demostramos con las medidas complementarias que en cada evento de sequía tiene que sacar el sector energético. El señor ministro, el señor viceministro, la CREG, tienen que sacar medidas complementarias en cada ciclo de sequía. Se suponía que ya estábamos asegurados.
Se suponíamos que ya habíamos pagado esos miles de billones de pesos y que no tendríamos por qué sacar medidas complementarias en cada situación. Quiere decir esto que el mecanismo no garantiza confiabilidad en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que fue un fracaso, que el que lo diseñó para que fracasara y solo para que acumulara dinero. Lo que ustedes ven allí es EPM, 12.000 billones de pesos ha recibido. 12 billones de pesos, perdón. 12 billones de pesos desde el 2006 hasta el 2025. 12 billones de pesos. ¿De cuánto fue la reforma tributaria? Si alguien lo recuerda. La que hicimos en el primer periodo. Que sí fue. Se tuvo la expectativa de 25 y terminó en 23, senador. 23 billones. Estamos hablando que solo una empresa, casi la mitad de una reforma tributaria. 12 billones de pesos. En él, 10 billones de pesos. Celsia, Isagen, estoy hablando solo de las grandes. Siguiente. No estoy hablando de todas las generadoras, pero en este cuadro que les traigo, que es el último del 2024, sí están la mayoría de solo las grandes hidráulicas de nuestro país. Eso es el monto que se les ha dado, incluso después de haber recuperado la inversión, de que se hayan pagado, como lo decía el senador, no una, sino hasta 2 veces. En ninguno de estos incentivos, porque la otra justificación cuando se creó este cargo era para incentivar que se generaran nuevas plantas de generación de energía y tener allí un cargo fijo que les permitiera ese cierre financiero. Pero lo cierto es que ningún incentivo puede ser permanente porque se vuelve perverso. Hay que definirlo temporalmente. Los incentivos permanentes en el tiempo solo son un regalo a los gremios. Eso es lo que sucede y un desfalco a las arcas de los usuarios. Eso hay que ponerle, senador Didier Lo, una temporalidad. Decir, si se va a dar un incentivo, que no estoy en desacuerdo con el incentivo, si se necesita en el país, pero pongámosle una temporalidad de esta época a este tiempo, ¿cuántos años? Pero resulta que quien lo diseñó eternamente y por eso hoy estamos pagándole todavía el cargo por confiabilidad a generadoras que llevan mucho tiempo de haberse pagado su construcción. Eso no está bien y por eso es que yo califico en el sector hidráulico el cargo por confiabilidad como un robo a los usuarios de energía. No tengo otra manera de calificarlo, es un robo, porque ya muchas generadoras tendríamos que haber reducido ese 10% de la tarifa de energía. Senador Marcos Daniel, en su tierra, que tienen una generadora, haber reducido ese 10%, ¿cuánto beneficio no le trae a los usuarios? A los usuarios que harto están sufriendo por esas altas tarifas de energía en la costa caribe. El 10% no es cualquier cosa. El 10% es un cargo, un peso para el usuario demasiado grande para que hoy tengamos que soportarlo y que no cumpla su finalidad. Estamos hablando de que Empresas Públicas de Medellín recibió el año pasado, solo el año pasado, ya decíamos, los 12 billones que les contaba ahorita, y aquí tienen ustedes de cargo por confiabilidad, 1.290 millones de pesos. Ah, no, 1.290.000 millones, porque este es en billones. En billones, nunca en millones. Y esto solo es del 2024. 1 billón de pesos recibe solo por cargo por confiabilidad esta empresa. Yo me pregunto si realmente los usuarios de EPM, los que somos usuarios de EPM, que no tenemos otra opción porque no podemos elegir la empresa tampoco, no es que yo en Medellín pueda decir, ay no, yo quiero ser usuaria de Celsia o yo quiero ser usuaria de otra empresa. No, a mí me toca ser usuaria de EPM.
Ninguno de nosotros podemos elegir ser usuarios de una empresa. Así que no, esto no es optativo. Esto no es si queremos o no. Estamos obligados a la empresa que presta el servicio en la ciudad donde vivimos. Pues sí, Enel recibió nada más y nada menos. Por eso es que siempre están las mismas en los primeros lugares. Porque son las que más reciben y son las hidráulicas. Insisto, la mayoría de las hidráulicas no solo le venden a la bolsa, sino que ya tienen contratos. Tienen contratos, es decir, no nos están haciendo ningún favor y les pagamos por tener energía en firme que ya la tendrían que tener ahí para cumplirle con quien contrataron esa energía. Entonces, le paga por quien contrataron y le paga al usuario y le paga al Estado. Yo sé que no se está haciendo doble tributación porque hay manera de corregirlo, pero no está bien. No está bien que se tenga una energía en firme allí, que es esa disponibilidad, pagamos por esa disponibilidad, y esa disponibilidad es como que el médico esté allí listo por si nos enfermamos. Pero además de que le pagamos porque el médico esté ahí listo, cuando nos enfermemos también pagamos el servicio. No es que solamente le pagáramos por su disponibilidad de tiempo de estar allí. Para poner un ejemplo, hoy con la reforma a la salud que necesitamos que se entienda. Entonces, el médico está listo para atendernos, porque en cualquier momento nos podemos enfermar. Pero resulta que le pagamos por estar listo, pero cuando vamos a requerir el servicio, volvemos y le pagamos por el servicio, señor ministro. ¿Cómo no va a ser eso una tremenda injusticia? Si ya le pagamos por estar listo, no debería venir a atenderme cuando esté enferma. Ya le pagué, y le pagué de manera anticipada, y no le pagué 1 o 2 pesos, le pagué billones de pesos. Y vuelven y me cobran por el servicio. Allí es donde definitivamente yo sí, a diferencia del senador, digo, me opongo a ese cargo por confiabilidad. No está bien en el sector hidráulico. No estoy diciendo de los otros sectores, porque creo que se necesita un respaldo para cuando hay crisis, para cuando hay sequía, pues tengamos un respaldo. Pero ese respaldo solo es posible con otro tipo de generadores y no con energía hidráulica. Y resulta que en las horas críticas, entonces, nos pueden aportar diariamente, y esto sí que le llama a uno la atención, no pueden aportarle a uno en los momentos o periodos críticos. ¿Por qué? Porque todas están basadas en el régimen de lluvias. Pero resulta que en los picos diarios de consumo de energía, que son sobre las 8 y las 9 de la noche, todos los días, en las horas en donde más se consume energía, y el pico que tenemos es sobre las 9 de la noche. No, los que se comprometieron con una energía en firme con nosotros, resulta que la entregan en cualquier hora del día, no cuando más la necesitamos, que es a las 9 de la noche. Y no hay nada que los obligue. No hay nada que les diga, no señores, es que yo les pagué anticipadamente. Yo ya les entregué mi plata, hágame el favor y me la aporta. ¿Cuándo qué? Cuando estamos lavando la ropita por la noche, cuando estamos haciendo el almuerzo para el otro día para traerlo a trabajar. Cuando toda la familia se concentra en la noche, y por eso hay un pico de consumo de energía. En las noches, porque hacemos esas tareas cotidianas en las noches, sobre todo en los centros urbanos. Entonces, para mí, ese incentivo que se creó en la expansión, y tengo que decirlo, senador, se nos fue, sobre todo para la UJME, yo he encontrado problemas de valoración de la tasa de demanda, del crecimiento en la demanda, que han sido preocupantes. Y este tipo de incentivos que generan unas obligaciones de energía en firme en unas fechas específicas, sumado a las proyecciones en la demanda que han sido equivocadas en varias ocasiones. La UJME ha proyectado demandas que no se han cumplido. Y a nosotros, los que vivimos en territorios afectados por hidroeléctricas, esa imposición, señor ministro, de esta energía en firme para unas fechas específicas ha obligado
aunque pudieron haber dicho que no, pudieron haber elegido otro mecanismo, pero ha impuesto unas fechas, ministro, que han acelerado las obras. El cargo por confiabilidad y la obligación de entrada de energía en firme de una hidroeléctrica implica que aceleren las obras porque no están cumpliendo con el cronograma. Y si no cumplen con el cronograma, quieren saltarse los problemas técnicos que tuvimos con Hidroituango. Y cuando se saltan los problemas técnicos, cuando obvian que había allí 7 fallas geológicas, lo que hacen es que nos ponen en riesgo a la población. Eso fue lo que hizo el señor Sergio Fajardo, eso fue lo que hizo el señor Federico Gutiérrez, acelerar la obra de Hidroituango y exponernos a toda la población a un riesgo que hoy no se supera, que hoy no existen estudios técnicos para decirnos que el macizo rocoso de Hidroituango, siguiente por favor, que el macizo rocoso de Hidroituango es estable. Y la angustia sobre el Bajo Cauca y la angustia sobre el norte del departamento sigue y nosotros mismos pagando el cargo por confiabilidad. Así que eso no está bien. El cargo por confiabilidad está obligando, senador Name, les decía ahorita, a que se aceleren las obras por cumplir unos tiempos. Y esos tiempos también obligan a que nos pongan en riesgo. No puede separarse la unidad de gestión de riesgo que cree que no tiene nada que ver con este asunto, que cree que no tiene nada que ver con los asuntos de empresas y con los asuntos relacionados con el riesgo generado por una carga puntual tan grande como lo que pesa el agua, porque pesa y pesa mucho y genera sismicidad inducida. Entonces, este cargo por confiabilidad también es injusto en la medida en que puede someter a una obra a ser acelerada para cumplir esos tiempos y que después nos someta a nosotros, a quienes vivimos en esas zonas, a un riesgo innecesario. No podría en ningún caso, señor ministro, habernos sometido a nosotros a esas condiciones tan injustas, porque ellos tenían que terminar la obra, porque tenían que ya entrar a generar para poder cumplir esa energía en firme que se habían comprometido. Porque si no, pues se venían unas multas, y eso está bien que se vengan las multas, pero no bajo el riesgo de la vida de la población. Eso no se justifica. Esto es el dinero que ha recibido en remuneración pagada a EPM por los tipos de generación que tiene EPM. Y ha dicho el señor Federico Gutiérrez que este gobierno no le paga a EPM, que le tenemos un montón de deudas, que somos los que menos le pagamos. Aquí le tengo las cifras, señor Federico, si está viendo este importante debate o si algo de los temas energéticos le importan en este país, debería estarlo viendo. No es cierto que no se le ha pagado, ahí están las cifras. EPM no es solo la mayor generadora de este país, sino la que más cargo por confiabilidad recibe, la que más plata recibe y se aumentó desde el año 2022. Siguiente. ¿Qué estamos pidiéndole, señor ministro? ¿Y qué creemos nosotros que debe suceder desde esta curul y a partir de este debate? Primero, revisar y anular las obligaciones de energía en firme, por lo menos para unos contratos específicos que habría que revisar con lujo de detalles, porque no deberían estar hoy con esas obligaciones de energía en firme, por lo que les acabo de decir en el caso específico de la central hidroeléctrica de Hidroituango. Segundo, suprimir el cargo por confiabilidad de todas las centrales de generación de energía del país, específicamente de las que han generado un riesgo para la población de tal magnitud como lo ha generado Hidroituango. Y ajustar las tarifas eléctricas, quitarnos ese peso a los usuarios, ajustar la tarifa de energía sin el cargo por confiabilidad y sobre todo desde ya, las que ya se pagaron de manera completa, quitarlo de manera inmediata y decirle a la CREG, que ha sido tan reacia a estos ajustes, decirle que no se le olvide que la CREG trabaja es para el país y no para los gremios, que trabaja para el país y no para las empresas, y que esto debió haberlo revisado contrato por contrato hace muchísimo tiempo y no lo quiso hacer. Lo que ha demostrado la CREG en todos estos años es que trabaja para los gremios y no para los usuarios. Siguiente.
En conclusión, nosotros creemos que se demuestra que este cargo no cumple con su función original de garantizar la seguridad en el suministro eléctrico del país y por eso supone una modificación, por eso estamos de acuerdo con el proyecto del senador, por eso estamos de acuerdo con las modificaciones que usted, señor ministro, pueda proponer y pueda avanzar en este cargo por confiabilidad. Creemos que el consumidor residencial y el consumidor industrial no merece este cargo tan injusto y por eso creemos que se debe mejorar en relación a la tarifa de energía y hacer un cálculo distinto para los grandes consumidores y también para el consumidor residencial. Y finalmente, lo que ya había dicho, no puede ser que se le entregue cargo por confiabilidad a energías que están sometidas a la variabilidad climática y que no nos van a dar ninguna certeza. Muchísimas gracias.